Amén. Pueden sentarse. Bueno, hoy comenzamos lo que se conoce como la Semana de Pasión. El domingo de Ramos, como muchos lo conocen. Y hoy vamos a hablar sobre este famoso y importante pasaje de la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué tipo de Jesús nosotros anhelamos? ¿Qué tipo de Jesús anhela la gente de nuestra cultura, de nuestro tiempo? Pareciera una pregunta extraña, pero es importante poder hacernos nosotros mismos esa pregunta. ¿Qué tipo de Jesús yo anhelo? Tal vez algunos, si fuéramos honestos, podemos darnos cuenta que anhelamos un Jesús que nos haga milagros. También algunos anhelan un Jesús que nos haga la vida un poco más fácil o mejor, que no nos complique tanto la vida como tratando de imitar a una persona tan perfecta como es Jesús. Tal vez otros están anhelando un Jesús que puedan llegar a Él y resolverles todas sus necesidades de la vida cotidiana. O tal vez podemos desear a un Jesús que sea un juez, que persiga a esas personas que nos han hecho daño y las castigue. En fin, muchos de nosotros, si somos honestos, en algún momento de nuestra vida anhelamos un Jesús que no es aquel que es Jesús en realidad. Y nos damos cuenta que queremos un Jesús que nos haga la vida fácil, que nos haga la vida cómoda, que nos haga una vida que realmente no nos moleste nuestro estilo de vida, sino que más bien se acomode o se adapte a nuestro estilo de vida. Yo estoy convencido que muchas veces la iglesia de Cristo y el mundo en que vivimos, que de alguna manera han escuchado de Jesús, que preferimos realmente un Jesús que nosotros pudiéramos adaptarnos a nuestra imaginación. Un Jesús o un Mesías que realmente pueda cumplir con mis expectativas, con mi realeza, con mi reino. Y eso es lo que vemos en este pasaje. No solamente la multitud que iba detrás y delante de Jesús anhelaban un tipo de Jesús que no es Jesús. Pero a nosotros nos pasa lo mismo también. Anhelamos encontrarnos con un Jesús que pueda cumplir con nuestros propósitos, con nuestros sueños, con nuestras metas, que pueda cumplir con todo lo que hay en nuestros corazones. Pero escapa a la comprensión de nuestra mente que el Jesús que muchas veces nosotros diseñamos o hemos diseñado no es el verdadero Jesús. Y eso le pasó a la multitud cuando estaba por entrar Jesús a Jerusalén para después ir a la cruz del Calvario. Nos encontramos entonces en este momento crucial de la última semana de Jesús. Y es un momento realmente importante en nuestra vida, porque es importante por las palabras que hablan las multitudes, pero también por lo que Dios está haciendo en este momento de su entrada de Jesús a Jerusalén. Pero a la misma vez observamos que así como a ellos, nosotros a veces no comprendemos lo que Dios está haciendo, ni a veces comprendemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y es por eso que tratamos de diseñar un Jesús que no existe. Queremos diseñar a un Jesús que esté de acuerdo con que sea un Jesús a la moda, que se vista como nosotros, que hable como nosotros, que escuche la música que nosotros escuchamos, que se meta en los lugares que nosotros nos metemos. Y es por eso que la iglesia, a través de su historia, se ha ido separando del evangelio. Y es por eso que Dios ha tenido que intervenir en la historia una y otra vez para traer a la iglesia al evangelio, que dice Marco que es Jesús. ¿Quiénes eran entonces estas personas y qué buscaban realmente estas personas? Pero para poder entender lo que está pasando aquí en Marcos, deberíamos de regresar un poco atrás en el Evangelio de Marcos. Y pudiéramos encontrar que en el Evangelio de Marcos, Marcos nos presenta 4 tipos de personas. Estaban las multitudes.
se apasionaban por seguir a Jesús, les gustaba seguir a Jesús, pero eran de aquellas personas que muchas veces dejaban a Jesús solo. ¿Por qué? Porque ellos estaban apasionados por Jesús, querían seguir a Jesús. Y es algo interesante, y hago un entre paréntesis, invitaban a otros que vinieran a Jesús. Porque su perspectiva de Jesús, como ellos anhelaban a Jesús, era un Jesús que hiciera milagros. Y ellos estaban entusiasmados por Jesús porque hacía milagros. Pero no solamente porque hacía milagros, sino también porque los alimentaba, multiplicaba los panes y los peces. Era un Jesús que proveía para sus necesidades. Era un welfare. Era un plan 8 que le conseguía vivienda a la gente. Realmente era un Jesús que los apasionaba por todo aquello que le proveía a esta multitud. Pero nos damos cuenta a través del mismo evangelio de Marcos, cuando Jesús predicaba y enseñaba, esta misma multitud decía, qué difíciles son las enseñanzas de Jesús. Y poco a poco comenzaban a abandonar a Jesús. Cuando se daban cuenta que el ministerio de Jesús no era solamente sanar, alimentar, sino que tenía un propósito de redención y de que sus corazones fueran cambiados por el evangelio. Pero por otro lado, también tenemos los fariseos. Ellos veían a Jesús que era algo como contradictorio para sus propias vidas, porque Jesús, más que ser legalista, llegaba a aquellas personas que ellos entendían que no deberían ser salvos. Así que ellos querían tener el poder y el control sobre el legalismo, sobre la religión que ellos practicaban en la nación de Israel. Pero Jesús venía a traer libertad del legalismo, venía a traer libertad de las leyes morales, porque ninguno podía cumplirla como ellos decían, sino solamente el Mesías podía cumplirla y imputarla, dársela al pueblo que aquel había llamado desde antes de la fundación del mundo. Por un lado, se apasionaban gente por Jesús, pero después dejaban a Jesús. En el mismo Juan, en su carta, en la primera carta, dice que había muchos cristianos en su tiempo que se congregaban con ellos, pero dice Juan, pero hoy no están con nosotros. Se apasionaban con Jesús y lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Personas que llegan a la iglesia se apasionan, se entusiasman con Jesús, pero a medida que va pasando el tiempo y vienen situaciones difíciles, que no es estómago, que no es sanidad de cuerpo, sino que es cambio, transformación, llevar la misión de Dios, comienzan a abandonar poco a poco a Jesús. Y dice Marco, al final, en el versículo 11, que de toda esta multitud, Jesús terminó entrando a Jerusalén con sus 12 discípulos. Por otro lado, bien escondidito, ahí estaban los celotes, otro grupo de personas que ellos pensaban, habían diseñado a un Jesús militar, un político que vendría a destruir a Roma y establecería al pueblo de Israel sobre la nación que encabezaría al mundo entero. Así que buscaban entonces un Jesús que les ayudara en la política. Y por último, estaban los discípulos de Jesús. Ellos conocían muy bien las enseñanzas de Jesús. Habían caminado hasta este momento casi más de 3 años. Sin embargo, en estos últimos momentos, vemos que había algo que todavía estaba en su corazón y algo que hablaba de cómo era el Jesús que ellos esperaban. ¿Cuál era su expectativa? Era el Jesús que podía cumplir sus ambiciones de grandeza. Dice que discutían entre ellos quién va a ser el más importante de entre nosotros. Así que vemos que la multitud, los fariseos, los celotes y aún los discípulos tenían su diseño de cómo sería Jesús, el que ellos anhelaban, el que ellos esperaban, que era muy diferente, totalmente diferente al Jesús verdadero. Ellos esperaban, los discípulos, prosperidad financiera. Ellos esperaban ser coronados. Sin embargo, Jesús va a entrar a Jerusalén para ser coronado él como rey y señor. No los discípulos,
Por eso los discípulos no comprendían lo que estaba pasando en esta entrada. Ellos pensaban que al entrar Jesús en Jerusalén, ellos iban a ser también colocados como reyes y reinarían y tendrían el poder político y económico que tenía el imperio de Roma en ese entonces. Muchas veces la iglesia de Cristo de este siglo XXI tiene diseñado a un Jesús de la prosperidad. A un Jesús que todo tiene que irte bien en la vida, sino hay algo que está pasando en tu fe. Es un Jesús realmente que resuelve para las necesidades temporales de esta vida. Pero Jesús le quería enseñar a las multitudes, a los fariseos, a los celotes y a los mismos discípulos de Jesús que Él había venido con una misión. Que no era sanarlos a ellos, que no era alimentarles sus estómagos. Él venía con una misión de redención, de resolverle el problema que ellos nunca podrían resolver, que es estar reconciliados a través de su muerte con el Dios creador del cielo y de la tierra. Incluso cuando Jesús hablaba de la cruz, cambiaban el tema. Cambiaban el tema. No le gustaba que Jesús le hablara de la muerte de Él en la cruz del Calvario, que era necesario para su propia redención. Porque Jesús le estaba diciendo, si yo voy a la cruz a morir por ustedes, después ustedes tienen que también cada día morir, no en la cruz, sino a ustedes mismos. Por eso cambiaban el tema de la cruz. Porque la cruz no es solamente que Jesús haya muerto para darnos salvación y vida eterna. En la cruz hay un cambio para aquello que Dios le regala la vida eterna. Jesús siempre fue honesto con ellos. Él nunca los engañó. Él siempre les mostró que había una vida diferente en Él. Y los confrontaba día a día a este estilo de vida en Cristo, en esta nueva creación, que es contraria y opuesta a la vida que aún los discípulos mismos estaban viviendo. Marcos, al narrarnos esta entrada, casi más de 30 años después, usted va a notar que, claro, está en español, pero si pudiéramos leerlo en el griego, los que saben griego, el tono que usa Marcos es una persona que está demasiado entusiasmada. Está muy contento. Si usted nota y lo compara con Mateo, Lucas y Juan, Marcos da más detalle de lo que está sucediendo en cuanto al vehículo que va a usar Jesús para entrar a Jerusalén. Así que Marcos está motivado, entusiasmado de que por fin puede decirle a su audiencia, sabe, el Jesús prometido en el Antiguo Testamento ha llegado su momento, de tal manera que Dios nos ha dado un tiempo, un lugar para poder creer que Él es el Mesías. Y Él quería convencer a su audiencia de que Él es el Mesías, de que Él es el Rey. Y estaba muy entusiasmado. Pero hay algo interesante en el relato que hace Marcos y hace los demás evangelios. Pero él pone mucho énfasis en el vehículo, en el burrito, en el asno. Y tiene sentido porque los discípulos lo que estaban buscando era que Jesús les dijera, mira, ahora vamos a entrar en Jerusalén y ustedes van a ser príncipes, van a ser reyes, van a ser comandantes, van a ser presidentes, van a ser senadores, van a ser gente importantísima y van a gobernar juntamente conmigo y vamos a desplazar al César y a todo el imperio de Roma. Eso es lo que tenían ellos en mente. Eso es lo que ellos querían, que Jesús le diera esa orden al entrar a Jerusalén. Mira, vayan y quiten al César del poder y pónganse ustedes, porque voy a mandarlo con legiones y legiones de ángeles y ningún ejército se va a poder enfrentar a ustedes. Pero Jesús es un poco irónico cuando a veces nosotros estamos equivocados de quién es Jesús. Ellos esperaban que Jesús los mandara a hacer algo grande por la nación de Israel. Y le dice, mira, vayan a una ciudad y búsquenme un burrito. Algo tan sencillo, pensarían ellos. Ir a buscar un burrito cuando tú vas a entrar para ponerte en el trono de esta
de esta creación. Algo tan sencillo, tú nos mandas a hacer. Pero detrás de este mandato de Jesús, no es que sea tan sencillo cosas que nos manda a hacer, sino que está el principio de la obediencia. Y ese es más difícil que ponerse en un trono y gobernar sobre una nación. ¿Cuántos presidentes no están en sus tronos y no obedecen ni siquiera al reclamo de su propia nación que ellos gobiernan y dirigen? Jesús le está pidiendo que sean obedientes. Y a veces nosotros pensamos que Jesús tiene que mandarnos a hacer cosas difíciles para entonces obedecer a Jesús. No, Jesús quiere que obedezcamos en las cosas tan simples como servir a alguien que nos encontramos en la calle, como darle un ride o un transporte a una persona que no tiene cómo transportarse de un lugar a otro, o poder darle un poco de comida a una persona. Cosas tan sencillas como darle una sonrisa a nuestro vecino, preguntarle a nuestro vecino o a nuestro compañero de trabajo, ¿cómo está? ¿Puedo orar por ti? Cosas sencillas nos manda a hacer Jesús, de las cuales nosotros no pensamos que debemos de hacerlas. Pero ellos buscaban que Jesús le diera una misión muy complicada. Muchas veces las personas dicen, pero no tengo estas capacidades, ni tengo estos talentos para hacer tal cosa. Dios nunca te va a pedir a ti de lo que tú no sabes hacer, ni la capacidad que tú no tengas. Dios nos manda dentro de nuestras capacidades. Y cosas tan sencillas que a veces nosotros no les damos mayor importancia. Jesús usa esta ironía para mostrarles a ellos que en que se va a colocar la corona es Él. Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Y ellos como parte de su pueblo deben de obedecer a su Rey. Aún en las cosas tan sencillas y elementales como ir a buscar un burrito. Cuando yo leía el pasaje, yo pensaba que si Jesús estuviera delante de nosotros, nos gustaría que Jesús nos dijera que hiciéramos cosas complicadas, que abriéramos el mar, que tocáramos a una persona con cáncer y se pareciera el cáncer, que cuando estuviéramos ahí en el caballero, pudiéramos resucitar a los que están en las ataúdes. O que pudiéramos restaurar vidas. Pensábamos yo en eso. Queremos hacer cosas sobrenaturales, pero el servicio es sobrenatural. Él vino a servir. Él vino a servir a los demás. Y eso es algo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Y mi servicio no es natural, es sobrenatural, porque dice que Él preparó mi servicio desde antes de la fundación del mundo para que yo haga ese servicio. Dice Pablo en el libro de los Colosenses. Es algo sobrenatural. Pero ellos habían caminado con Jesús por más de 3 años. Y ahora Cristo los llama a buscar un burrito. Así que lo hace buscadores de burritos. Y Él nos hace también a nosotros buscadores de burritos, de hacer cosas sencillas en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde nosotros vamos, participamos. Pero aún esas cosas sencillas, nosotros no le queremos dar valor, pero tiene un valor para Dios. Y Dios quiere que nosotros la hagamos. Conocemos bien esta escena y no voy a entrar en detalles de la escena, porque siguiendo la interpretación de Apocalipsis, ¿verdad? No nos vamos a detener en los detalles, sino en la esencia, porque sabemos que Jesús entra en un burrito, se pone su manto sobre el burrito, comienzan a tirarles palmas las multitudes, que hay diferentes tipos de personas en la multitud, y Jesús comienza a entrar y comienzan ellos a cantar. Y eso es lo que quiero ahora, que escuchemos el canto de esta multitud. Son gente que sabe cantar, son buenos cantantes. Y es más, son buenos teólogos. Así que cantan muy bien. Son buenos teólogos porque conocen las escrituras. Ellos están cantando el Salmo 118. Un salmo muy familiar para ellos, que se usaba cuando el pueblo de Israel de diferentes partes del mundo iban camino hacia Jerusalén, iban cantando, porque iban a la Pascua o a la fiesta de los tabernáculos, a estar allí en el templo y adorando a Dios, y ellos iban cantando los salmos. Y ellos comienzan a cantar el salmo. Así que conocían las escrituras, sabían cantar las escrituras, conocían algo sobre las profecías
del Mesías venidero, y ellos comienzan a cantar este salmo. Pero Marcos lo está relatando de una forma diferente a como se cantaba el salmo. Fíjense cómo dice el salmista en el Salmo 118, 25. ¿Lo puedes poner, computadora? Dice, Señor, danos la salvación. En el hebreo dice Osana, que quiere decir salva. El Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. ¿Qué gritaban la gente? Ellos querían que Jesús destruyera al imperio de Roma y les diera a ellos la corona. Y dice el salmista, concedo la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en las manos hasta los cuernos del altar. O sea, comiencen a derramar las palmas o las ramas hasta que lleguemos al altar y adoremos a nuestro Dios. Así que Marco sabe que su audiencia se sabe este salmo, conoce este salmo, está familiarizado con la liturgia de este salmo y saben que ellos estaban con el deseo de encontrarse en el templo y adorar al Dios verdadero y poder recibir el perdón, la salvación a través del sacrificio que ellos venían trayendo de diferentes ciudades hasta lograr entrar en el templo y el sacerdote ofreciera el sacrificio, ellos recibir el perdón y después escuchar una palabra profética del sacerdote que era traída de Dios para ellos, para después regresar otra vez a sus ciudades natales. Pero vemos que Jesús entre esta multitud es conocido como un profeta, como un obrador de milagros que venía a Jerusalén. Y ellos comenzaron a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Ellos estaban cantando, pero si usted compara el Salmo 118 con lo que están cantando, Marcos nos está diciendo, ellos no entendían. Tenían un concepto de Jesús, pero no estaban entendiendo quién era este Jesús. Que este Jesús era el que se iba a sentar en el trono de David. Este era el Jesús que había proclamado el salmista en el Salmo 118, que no iba a venir a derrotar a sus enemigos, sino que iba a venir a derrotar nuestro reino y nuestro reinado para imponer su reino en nuestros corazones. Y comenzar a vivir en un estilo diferente. A vivir como hombres y mujeres regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y Él venía a proporcionarnos la redención, el pago por nuestros pecados. La multitud realmente no entendía que aún Jesús era el Rey, el Salvador, el Redentor. Pero a pesar de que ellos no entendían, Marco hace un énfasis. Dios comienza a usar a las personas sin saber que Dios las está usando. Dios posiciona a esta multitud que tenía un concepto totalmente equivocado de Jesús para que estas personas que no entendían nada y que pronto iban a abandonar a Jesús, Dios las posesiona allí en este momento de la historia de la redención, para que por su boca saliera el Salmo 118 y proclamaran que ahora se está cumpliendo la promesa de la redención. Que ahora es el momento en que Rey de Reyes y Señor de Señores comenzaría a reinar en el corazón de su pueblo definitivamente y por siempre. Ellos son usados por Dios. Y eso habla de la soberanía de Dios. Que Dios posiciona personas en diferentes lugares para que hagan su voluntad, para que cumplan con sus propósitos, aun cuando no lo conocen, aun cuando no lo aman. Dios es soberano y usa a quien quiere usar para que proclame aún lo que no creen. Por eso dice la Escritura
que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. No es porque son salvos al final de la historia, sino aún los no salvados van a tener que reconocer que Él sí era y es el Mesías, el que había pagado nuestro precio en la cruz del Calvario, el que se había levantado entre los muertos y ahora vive en medio de su pueblo. La multitud estaba apasionada y no estaba entendiendo y comprendiendo que Dios estaba en medio de ellos. Y así es Dios. Dios controla todas las situaciones, todas las circunstancias. Dios sabe exactamente lo que tiene que suceder. Tú no, ni yo tampoco. Por eso la Biblia nos repite y nos repite tantas veces, no tengas temor. Yo estoy contigo. Aunque tú no sepas, como dice la canción, yo estoy obrando. Y a veces es verdad que no entendemos, como ellos no entendían qué estaba pasando en ese momento de una historia tan importante. Ellos no entendían, pero Dios estaba usándolos a ellos para ser los protagonistas de esta historia. Y Dios nos manda a nosotros, nos pide a nosotros a no comprender tanto, sino a obedecer más. Queremos comprender, queremos tener el conocimiento para después hacer. Tenemos que hacer porque es por fe. Pero queremos todo que esté seguro. Pero ese es el Señor. Pero los discípulos estaban aquí también y no comprendían. Y muchas veces nosotros no comprendemos lo que Dios está haciendo, pero sí confiamos en que Él está haciendo lo que tiene que hacer. Y lo que Él tiene que hacer es lo mejor para nosotros, aunque yo no lo entienda. La imagen que nos trae aquí Marco es muy clara. ¿Cómo esta gente pudieron proclamar que Jesús es el Rey? Hosana, el que salva. ¿Cómo esta multitud pudieron entrar marchando delante y detrás, celebrando la entrada del Rey? Y a medida que iban entrando, la multitud fue disminuyendo y fue quedando. Y Jesús termina con solamente sus 12 discípulos. De la misma manera que usted muchas veces se entusiasma con Jesús y a medida que van pasando los días y los meses y ve que Jesús no es el Jesús que usted esperaba, usted se va decepcionando de Jesús y poco a poco va dejando de hacer cosas para el reino de Jesús. Y puede ser que pregunte, ¿y dónde está fulano? Ya no está con nosotros, ya no está entre nosotros. Eran de esas multitudes que no entendían lo que Dios estaba haciendo. Juan en su evangelio, en el capítulo 12, versículo 16, dice, al principio sus discípulos no entendían lo que sucedía. Solo después que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Después fue que ellos entendieron todo lo que habían vivido en la entrada de Jesús en Jerusalén. Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9, dice, alégrense mucho, oh hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. El pueblo de Israel debería estar contento porque ha llegado el Mesías prometido por tantos años. Marco le dice a su audiencia, allá cristianos que han conocido a Cristo, ¿acaso ustedes no tendrían que también sentirse alegres y contentos porque ya Dios ha cumplido la promesa? ¿Cuántos de ustedes realmente, honestamente, creen que Jesús ha venido? No me responda, piénselo usted. Y Marco quiere compartirle eso a su audiencia, quiere convencer a esas audiencias, está tan apasionado para que su audiencia también se apasione de que si Jesús realmente ha llegado como el Rey y Señor, debe ser entonces el Rey y Señor de su vida. Entonces hay un cambio, hay un estilo de vida diferente.
hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de acciones, ya entonces hay un cambio. Ya no puedo ver, oír, ser lo que yo oía y era antes. Hay un cambio. Y eso es lo que Marcos quiere convencernos a nosotros. Si realmente Jesús ha venido, como tú crees, que ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento y ahora está a través de su Espíritu Santo en nosotros, si es verdad, Él tiene que ser el rey. Y un rey es el que manda, es el que gobierna, es el que nosotros nos sometemos. Aunque yo no entienda lo que me está mandando el rey a hacer, yo creo que es lo mejor para mí lo que me ha mandado a hacer el rey. Entonces no es solamente creer que Jesús vino en el tiempo adecuado y pasó allí por Betfagé o por Betania o cerca del Monte de los Olivos como un Jesús histórico que no cambia, que no transforma nuestra vida. Eso es ser parte de la multitud o de los fariseos o de los celotes. Si Él es el rey, Él cambia nuestras vidas. Y Él comienza a ser el Señor de nuestras vidas. Esa es la conclusión a la cual Marcos quiere llevar a su audiencia. Si este rey de verdad hace 30 años estuvo entre nosotros, murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre, y hemos pasado la experiencia de Pentecostés, que nos envió su Espíritu Santo. Si eso es real, entonces nosotros debemos ser como Jesús. Entonces a Jesús sí le interesa lo que yo hablo, a Jesús sí le interesa lo que yo pienso, a Jesús sí le interesa cómo yo me visto, a Jesús sí le interesa dónde yo entro, a Jesús sí le interesa qué yo hago con mi dinero, a Jesús sí le interesa qué yo hago con mi tiempo, a Jesús sí le interesa qué yo hago con mis dones, a Jesús sí le interesa nuestra vida, porque Él es el rey de mi vida. Supuestamente. Debería ser así. Si Él es el rey, entonces, ¿qué deben de ser los súbditos? Y ellos lo sabían porque ellos vivían en una monarquía. Había un rey que era el César y había que honrar. Ellos escuchaban a los romanos y a los no romanos y aún el imperio les obligaba a ellos a honrar al César como un dios. Ellos sabían que al rey había que honrarlo, no deshonrarlo. Y eso es lo que Marcos en su contexto le dice. Si Él es el rey, debemos honrarlo con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, con todo lo que miramos, con todo lo que nos ponemos. Debemos de honrar al rey o deshonrar al rey. Eso es lo que dice Marcos. O lo honramos o lo deshonramos con nuestra forma de vivir. Pero si Él es el rey, Él debe ser honrado. Y debemos de honrarlo. Por eso ellos gritaban, Hosana, sálvanos. El evangelio es convertirse en un sirviente. Es servir a los sueños, a la misión de Dios. No convertir al rey en que Él cumpla mis sueños, mis visiones, mis deseos, mis anhelos. Él nunca nos va a dejar ser el rey. Como dice por ahí la canción, Él nunca nos dejará ser el rey. Él siempre será el rey. Pero sin embargo, si Jesús es el rey de nuestra vida, ¿por qué a veces no pensamos que Jesús es el mejor terapeuta? ¿O no es así? Si Él es el rey, el soberano, es el mejor terapista. Es el mejor que nos puede consolar, aconsejar y guiar. Si Jesús es el rey, ¿no será mejor que el modista? ¿O acaso no es el rey de la santidad? Si realmente Jesús es el rey, ¿por qué me preocupo tanto por acumular en el Bank of America tanto dinero? Si Él es el rey y todo lo que tengo le pertenece a mi rey, debería ser generoso. Si usted se da cuenta, no hay armonía entre su reinado en nosotros, en la forma que vivimos en referente a nuestro rey.
Vivimos preocupados por tantas cosas que no podemos solucionar. Nos preocupamos por la seguridad financiera, nos preocupamos por la seguridad nacional, nos preocupamos por la seguridad de la salud, nos preocupamos por tantas cosas de las cuales si usted se pone a pensar, usted no puede resolver ninguna de ellas. ¿Cuántos soldados no usan los Estados Unidos para traer seguridad a la frontera? ¿Han podido traer seguridad a la frontera entre México y Estados Unidos? No. ¿Cuántos policías cada vez contratan más y más en nuestras ciudades? ¿Han podido traer seguridad a la ciudad de Miami? Tampoco. Cambiamos de presidente, de Obama pasamos para Trump. Y Trump no nos dio seguridad, ni tampoco Obama nos dio seguridad. Y el que venga después de Trump tampoco nos va a dar seguridad. Pero tratamos de buscar seguridad, que vamos a resolver los grandes problemas de nuestra sociedad, de nuestras familias, cuando realmente no podemos resolver ninguno de esos problemas. Eso solamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Cuando cambia Obama, cuando cambia Trump, cuando cambia los policías, cuando cambia los presidentes, cuando Él cambia el corazón de la gente. Cualquier reemplazo que hagamos nunca va a ser una solución. Solamente Hosana, el que salva, el que viene en el nombre de David. Quiero que lleguemos a algunas conclusiones. Quiero darle 3. La primera es, no es suficiente que usted conozca las Escrituras. No es suficiente que usted cante, si supiera hebreo, para cantar la Biblia, porque los salmos son canto. Así que no es suficiente que nosotros leamos las Escrituras, como muchos dicen, yo leo la Biblia. El asunto es entender las Escrituras y aplicar las Escrituras. Ellos sabían las Escrituras. Sabían el Salmo 118 y sabían cantarlo. Sabían la liturgia, sabían para qué usarlo o para qué se usaba. Sabían tenían buena teología, una teología, entre comillas, bastante sana. Pero no practicaban porque abandonaron a Jesús. Muchas veces nosotros decimos que sabemos las Escrituras, pero no practicamos las Escrituras. ¿Y sabe por qué no practicamos las Escrituras? Porque es imposible leerla y practicarla si no hacemos 2 cosas. El asunto que hemos abandonado al Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder? En el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a poder practicar las Escrituras. Por tanto, tenemos que depender más y más del poder del Espíritu Santo, que es el Padre, que es el Hijo en el Espíritu Santo. Ni usted ni yo podemos hacer nada si no es por el poder del Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros y nos ayuda a ser como Jesús. Pero lo segundo que se nos olvida mucho es orar. Algo tan sencillo como buscar un burrito. Algo tan sencillo como buscar un burrito. Se nos olvida hasta orar. Y a veces tenemos que orar cuando la persona se está muriendo, cuando le dijeron que tiene cáncer, cuando se van a votar, a deportarlo. Hay que salir corriendo a orar. Como si orar no debe ser un estilo de vida. Hello. ¿Hay que esperar esas crisis para orar? Yo a veces no entiendo. Usted me explica y entonces ahí yo le creo a ustedes. Pero ustedes esperan a orar para cuando lo botaron de su trabajo, para cuando le dijeron, oye, te dio positivo, ¿sabes? Te queda 6 meses. Oye, ahora me voy a poner en ayuno 40 días y 40 noches. Ahora voy a leer toda la Biblia, por si acaso si me muero, por lo menos me llevo el conocimiento. Después decir, mira Jesús, yo leí la Biblia antes de morirme. No. Marco le dice, la oración es un estilo de vida, es parte de mi comunión con mi Rey. Es parte de mi relación con mi Rey. No es cuando voy a hacer un examen en la escuela, no es cuando voy a buscar algo difícil, no, en las cosas sencillas, en la vida cotidiana, al levantarme, ya tengo que estar hablando con mi Rey. Porque soy un hombre y una mujer que está caída y necesito de su gracia al salir a la calle. Para que Él me sostenga, para que no peque contra Él, para que no caiga en tentaciones de las cosas más sencillas que puede usted imaginarse. Pero no dependemos del Espíritu Santo, sino yo puedo. Como le dicen a nuestros hijos en la escuela, tú sí puedes.
Tú sí puedes llegar a la universidad. Tú sí puedes sacar A. Tú sí puedes. Tú no puedes nada. Lo que como tú no ves que Dios está obrando, es por la gracia de Dios. Aunque tú no creas en Él. Él es el que te ayuda en la A. Hasta la F te la da también. Para que tú aprendas a ser obediente. Pero es Dios. Yo creo que es Dios. Todo lo es Dios. Pero nosotros le decimos, no, tú tienes que estudiar. Tú tienes que hacer esto. No, tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que depender del Espíritu Santo. Para que Él te recuerde en la clase. Y cuando saques la A, es para la gloria de Él. No para que digan que tú eres el mejor de la clase. El mejor de la clase se llama Jesús en mí. Se nos ha olvidado depender del Espíritu Santo y se nos ha olvidado de orar al Padre, de orar con nuestro Rey para que nos ayude. Así que no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente tener el conocimiento, que es bueno conocer la palabra, pero ¿quién nos va a ayudar a aplicar la palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios me va a hablar, me va a iluminar, como dice Pablo, si no es el Espíritu Santo? Pero tengo que conversar con Él. La segunda cosa nos lleva entonces a este cántico que ellos cantaron, a estas canciones tan hermosas que ellos entonaban, es que nosotros tenemos necesidad del poder de la palabra de Dios. Tenemos necesidad del poder de la palabra de Dios. Si hay algo que más usted y yo necesitamos en nuestra vida, es ese poder que viene en la palabra de Dios para cambiar y transformar mi vida y mis circunstancias y mis situaciones. Es ese poder claro. Incluso hoy vivimos en un mundo que está confundido. Hoy los niños no saben si son hembras o si son varones, o si son varones o son hembras. Están confundidos. Y le dicen, no, hijo, hija, eso es normal. Sé lo que tú quieres hacer. Si te quieres eso, pues sé eso. Si quieres hacer lo otro, sé lo otro. Vivimos en un mundo que está confundido. En todos los niveles, hasta en religiones, están confundidos. Están confundidos. La gente está confundida. ¿Y cómo nosotros no podemos ser confundidos del camino de Dios? A través del poder de la palabra de Dios. Vivo en un mundo confundido, pero la palabra tiene poder para en este caminar que es estrecho, como dice Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es el camino de Jesús? Es bien estrechito. Y me gusta porque la idea es como que entra uno así, mira. O sea que usted no puede entrar de frente. Es la idea en el griego. Que hay que entrar de ladito. Ese no es que es una forma de imaginarse, ¿no? No piense que la vida cristiana es que ir, no lo quiero ver caminando en el parque así a todos por ahí. ¿Verdad? Estaba hablando que es estrecho, es la idea. Es estrecho porque es un estilo de vida como Jesús. ¿Y cómo es el camino de la perdición? Dice que es ancho. No es que es una carretera de 5 o 6 vías como el 95 o el Tom Pine. No, está diciendo que es muy ancho porque eso es lo que el corazón del hombre desea, caminar por ese camino que no lleva a la salvación. Y esto es realmente para entonces no ser confundidos en este camino estrecho. Necesitamos del poder de la palabra de Dios. Que cambie nuestra vida. Que nos muestre cómo realmente debemos de ser. Ser como Jesús. Quizás usted puede estar confundido en muchas cosas. ¿Cómo puedo traer claridad a mi mente? Es a través del poder de la palabra. En cualquier área de mi vida que yo me sienta confundido o que el mundo quiera confundirme, la palabra de Dios es clara y alumbra mi camino. Si usted está tratando y está luchando por resolver cosas difíciles, no siga intentándolo por usted solo. Tenemos un poder que es el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos guía a cómo poder encontrar la solución a cada una de nuestras necesidades. Y el Dios de gracia nos las va a suplir, dice Hebreos 4, 15, 16. Tu seguridad está en la palabra de Dios.
en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es verdad, es real, es absoluta. Cada profecía del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Por tanto, la palabra de Dios es fiel. Es digna de confiar, es digna de seguir, es digna de obedecer, porque no hay mentira en ella ni variedad en ella. Es la palabra, la verdad de Dios para nosotros. Es la carta de amor de Dios para su pueblo. Por tanto, en ella hay poder para sacarme de cualquier ignorancia, de cualquier confusión, cualquiera que sea. Es la palabra de Dios la que trae cambio y transformación.